¿Pueden tener derechos los animales? Mi gato sí, tu perro no. Soy Juan, bienvenidos al segundo vídeo en la serie de derechos de los animales. En el anterior vídeo veíamos la opinión dominante, la opinión prevalente ahora mismo sobre la cuestión de los derechos de los animales. Y según esa opinión prevalente en todo el mundo, excepto en algunas religiones orientales, nosotros solo tenemos obligaciones indirectas para con los animales. Es decir, los animales son como puros objetos, son como un coche, una bicicleta, no puedo dañarlo porque pertenece a otra persona. En España ahora mismo hay legislación que protege a algunos animales, a las mascotas, pero no porque se entienda que esos animales tienen derechos en sí, sino porque pertenecen a alguien o porque dañarlos hiere la sensibilidad social actual. Dijimos que el principal exponente de esta posición, de este posicionamiento filosófico, es Descartes, René Descartes, el filósofo del siglo XVII que, según muchos, inaugura el pensamiento moderno científico. Descartes, recordad, hacía la distinción muy clara entre mente y materia, o cuerpo y alma en términos cristianos. Según él, y según la tradición cristiana, los seres humanos tenemos un cuerpo y un alma. Descartes decía, los animales solo son cuerpo, solo son máquinas, y las sensaciones, el sufrimiento, el amor, todo ese tipo de cosas solo pueden tener lugar en el alma, no en una pura materia. Por lo tanto, según Descartes, los animales no sufrían. Los animales producen sonidos cuando se les hace algún daño, pero son sonidos mecánicos, automáticos. En su época, como recordaréis que mencioné en el otro vídeo, ya había algunos pequeños robots, los cucús, los relojes de cucú, que cuando dan la hora sale el pajarito y dice cucú, cucú. Si queréis, un tipo de robot muy primario, pero él se imaginaba que siendo Dios un gran ingeniero, la mente suprema, podía crear otros robots, otras máquinas que producían sonidos y que, pues como ocurre con los animales, ¿no? Pero realmente para Descartes, cuando hacemos daño a un animal y grita, chilla, es como cuando nos apoyamos accidentalmente, sin querer, sobre el claxon de un coche y suena pi. El coche no siente ningún dolor, simplemente hemos tocado ahí una sección del coche y ha producido ese sonido. Entonces, con la filosofía de Descartes se empezó a utilizar mucho la vivisección. Se clavaba animales en tableros, se les rajaba para estudiar cómo eran sus mecanismos internos, porque no sentían dolor, según ellos, ¿no? Bien. A lo largo de los siglos, esta ha sido la posición que se ha mantenido en nuestra sociedad y, como digo, realmente en todo el mundo. De un modo filosófico o simplemente no pensado, pero es esta la posición. Los animales son solo herramientas, instrumentos para el ser humano. Y nuestros únicos deberes para con ellos son en realidad deberes, obligaciones morales indirectas para con otras personas. Y las pocas obligaciones legales que ahora se reconocen en España, por ejemplo, para con ciertos animales, al igual que las obligaciones morales, son obligaciones legales realmente para con la sociedad, para con otras personas. Este es el planteamiento de los deberes u obligaciones morales indirectos para con los animales. Este es el planteamiento dominante en la actualidad. Sé que podréis ver vídeos en YouTube y leer cosas muy emotivas basadas en cómo los animales también sufren, cómo hay que cuidarles, pero muchas veces esos planteamientos que vemos por ahí a nivel popular carecen de un fondo
filosófico sólido, como vamos a ver ahora, y se desploman rápidamente. Hoy vamos a hablar de los deberes directos para con los animales, es decir, de aquellos filósofos, de aquellos planteamientos ya muy actuales, ya del siglo XX, de finales del siglo XX y del siglo XXI, que dicen que no, que los animales en sí tienen derechos y que por tanto nosotros tenemos obligaciones directas para con ellos, no porque pertenezcan a alguien, no porque sean una herramienta para los seres humanos, sino porque en sí tienen derechos. Esto, como veréis, tiene un cierto sentido y plantea unos ciertos problemas también, porque si los animales tienen derechos, si por el mero hecho de vivir los animales tienen derechos, como dice por ejemplo un famoso filósofo que se ocupa de este tema, que es Peter Singer, un filósofo australiano, para quien todos los animales tienen derecho porque son sujetos de una vida, porque tienen una vida y por lo tanto quieren vivir y eso les da derecho a vivir. Si eso es así, entonces nos vamos a encontrar con el problema de que tenemos que respetar la vida y la comodidad, el beneficio de todos los animales. Eso, como veréis, es un problema. Además, cuando se plantea lo que plantea Peter Singer, por cierto, su libro muy famoso es Liberación Animal, se ha traducido a todos los idiomas, y en ese libro, más que entrar en un debate filosófico, lo que hace es pasar revista a las crueldades que tenemos para con los animales. Dice, los animales quieren vivir y disfrutar de la vida y ser felices, como los seres humanos, y tienen derecho a ello. Y dice, además, no hay una diferencia esencial entre los seres humanos y los animales. Esto es muy importante, porque recordad que para Descartes sí que había una diferencia esencial, que es el alma. Y aquí quiero hacer hincapié, quiero aclarar una cosa muy importante también. Esencial. Esencial quiere decir del ser. Hay que diferenciar entre esencial y accidental. Entre los seres humanos hay diferencias accidentales. Unos son más altos, otros más bajos, unos hombres, otros mujeres, unos rubios, otros morenos, unos blancos, otros negros. Todo eso son diferencias accidentales, circunstanciales, pero esencialmente todos compartimos algo, que es que pertenecemos al género humano, a la especie humana. Con los animales, Descartes dice, hay una diferencia esencial. Ellos no tienen alma, ellos son solo materia, son como máquinas. Ya está todo dicho. Y basándose en esa diferencia esencial que dice Descartes, podemos utilizar a los animales porque somos esencialmente superiores. Antes de seguir con el contenido del vídeo, quiero recomendarte una herramienta que te puede resultar muy útil si estás en proceso de decidir qué carrera quieres estudiar, qué estudios quieres llevar a cabo, tú o cualquier amigo que conozcas. Se trata de la web orientadoreducativo.es. Es una web diseñada para ayudarte a encontrar la carrera que mejor se adapta a ti. Puedes además realizar su test inteligente gratuitamente y descubrir qué opciones encajan con tus intereses y habilidades. Además encontrarás información detallada sobre grados, salidas profesionales y mucho más. No dejes tu futuro al azar. Visítala hoy mismo, orientadoreducativo.es, y da el primer paso hacia tu mejor decisión. Apúntate a la newsletter para obtener el código de descuento. Te dejo el enlace en la descripción. Y ahora sí, seguimos con el vídeo. En el mundo actual, la cuestión del alma y de Dios no se puede introducir en un debate filosófico público porque hay filósofos que no lo creen, porque es una cuestión de creencia religiosa, individual. Por lo tanto, nos tenemos que centrar todos en una visión, por así decir, materialista, que sería la visión de la evolución. Las distintas especies han evolucionado de modo diferente en su proceso de adaptación al medio para sobrevivir. Y para sobrevivir han desarrollado diferentes herramientas de supervivencia. Los gatos o los felinos han desarrollado unas zarpas, unas uñas muy especiales, o una visión nocturna,
otros animales han desarrollado otras herramientas que les sirven para vivir, para valerse, para sobrevivir en su medio. Y los seres humanos hemos desarrollado lo que denominamos inteligencia, la capacidad para razonar, la lógica, el lenguaje, pero desde una perspectiva evolucionista, no olvidemos que eso no es más que una herramienta más. Otra herramienta, igual que los elefantes tienen la trompa y las jirafas un cuello muy largo para alcanzar a donde necesitan comer en los árboles, los seres humanos hemos desarrollado la lógica, la capacidad para razonar. Y eso no nos haría esencialmente diferentes. Eso, así entendido, es simplemente una diferencia accidental, una diferencia circunstancial, que no nos convierte en esencialmente superiores al resto de los animales. Entonces, en ese sentido, el planteamiento de Peter Singer es muy claro. El planteamiento de Peter Singer es clarísimo. Todas las especies tenemos el mismo derecho a la vida y de igual manera que no podemos diferenciar entre diferentes tipos de humanos, blancos, negros, tal, cual, porque eso lo llamaríamos racismo, pues diferenciar entre especies animales simplemente porque la forma de su cuerpo, los instrumentos que han desarrollado para sobrevivir son diferentes, eso sería especismo, algo análogo a racismo, especismo. Estaría igualmente injustificado para Peter Singer. Bien, el planteamiento hasta aquí está claro. Hay otros autores, como por ejemplo Bernard Rolling, otro autor norteamericano que también ha trabajado sobre esta cuestión y ha escrito, que llega a decir, bueno, pues que para él, si tuviera que elegir entre la vida de su perro y la vida de un nómada en Asia Central, elegiría la vida de su perro. Es un planteamiento bastante pobre, un planteamiento puramente geográfico. Como no ha visto a ese nómada en Asia Central, no sé cómo se imaginará a un nómada en Asia Central, pero basta entrar en YouTube para ver algún vídeo sobre Mongolia, cómo viven allí, para darse cuenta que son seres humanos como nosotros, con familias, con hijos, y que allí la muerte de un ser humano es tan trágica como en cualquier otro lugar. Sin embargo, si todos somos iguales, si todas las especies animales son iguales, pues dice, pues yo elijo que viva mi perro a que viva un nómada en Asia Central. Y de igual manera, Peter Singer dice, bueno, si hay que experimentar para el avance de la medicina, pues podemos experimentar con seres humanos, con bebés, por ejemplo, en vez de con animales. Así los resultados tendrán una aplicación más clara a seres humanos que si lo hacemos con animales. Esto, como os podéis imaginar, ha llevado a muchas protestas. Cuando él va a dar conferencias en alguna universidad, siempre hay grandes protestas públicas. Porque lo que dice suena inhumano. Y sin embargo, si reconocemos que tenemos unas obligaciones directas para con los animales, es decir, que los animales tienen derechos morales, aquí estamos hablando de derechos morales. La cuestión legal sería posterior y de eso no nos ocupamos aquí. Pero si tenemos esas obligaciones para con ellos, porque reconocemos que tienen derechos, estas son las consecuencias. Experimentar con animales o con seres humanos sería indiferente. La muerte de un ser humano o de un animal sería indiferente también. No plantearía mayor problema. ¿Estamos dispuestos a aceptar esas consecuencias? Bueno, pues es complicado. Es complicado. Vamos a ver lo que dice otro filósofo actual que se ha ocupado mucho de esta cuestión. Y vamos a ver hasta qué punto el laberinto es profundo. Tom Regan es el autor de un libro que se titula en inglés The Case for Animal Rights. En español lo titularíamos simplemente Los derechos de los animales. Y parte de este planteamiento no religioso, es decir, no podemos hablar del alma que nos separa como esencialmente diferentes de los seres humanos, de los animales. Por lo tanto, el resto de los animales, las otras especies,
son simplemente diferentes maneras en que ha evolucionado los animales, que han evolucionado la biología. Y por tanto no podemos negarles sus derechos, quieren vivir y tienen derecho a vivir. Hay algo que nos hace especialmente diferentes, dice. Bueno, pues sí, nuestra capacidad intelectual. Y claro, él ve que tiene que agarrarse a algo porque si no se mete en una gran complicación al decir que todos los animales tienen el mismo derecho a vivir. Porque cuando pensamos en los animales que tienen derecho a vivir y tal, pensamos en los perros, en los gatos, en las gallinas, en animales domésticos, pero hay otros animalitos mucho más desagradables por ahí, como son las tarántulas, como son los escorpiones, como son las cucarachas, las ratas. Entonces Tom Regan dice, bueno, no todos los animales tienen derechos, no todos. Aquí hay que establecer una línea divisoria. ¿Y cuál es esa línea divisoria? Dice, pues únicamente los mamíferos que tienen 1 año o más de edad. Dice, ¿y eso por qué? Bueno, dice, vamos a establecer que nuestra capacidad mental es el criterio que nos da derechos, que nos hace especiales, superiores. Aquí Tom Regan está colocando ya nuestra capacidad especial para pensar a la altura del alma de Descartes. Es lo que nos hace esencialmente diferentes. Entonces, primero empieza considerando todos los animales como diferentes líneas evolutivas y por tanto, en principio, con iguales derechos, pero ve que eso va a llevar a consecuencias indeseables. Entonces, ya pasamos a los mamíferos. ¿Y por qué los mamíferos de 1 año o más de edad? Dice, bueno, porque esos mamíferos tienen una vida mental comparable a la de algunos humanos. Por ejemplo, los bebés recién nacidos, una persona que está en coma, una persona con un retraso mental profundo. Dice, su vida intelectual, su vida mental es comparable o incluso superior a la de ciertos humanos que tienen derechos. Recordad que a los humanos los dividimos en agentes morales y pacientes morales. Eso lo expliqué en el vídeo anterior. Agentes morales somos quienes podemos pensar, razonar, podemos distinguir el bien del mal, tomar una opción u otra, asumir responsabilidades. Y tenemos derechos y tenemos deberes morales. Deberes para con los pacientes morales, que son los seres humanos, solamente los seres humanos, que no tienen capacidad para razonar, para optar por el bien o el mal, para asumir responsabilidades. Esos seres humanos tienen derechos, el derecho a la vida, el derecho a ser protegidos, el derecho a ser alimentados, tienen derechos, pero no tienen obligaciones. Entonces, Tom Regan dice, bueno, ciertos mamíferos tienen una vida comparable a la de esos pacientes humanos que no pueden pensar, pero que tienen derechos. ¿Y en qué consiste esa vida intelectual, esa vida mental de que habla Tom Regan? Dice, bueno, en 2 cosas fundamentalmente. En la capacidad para elegir y en la capacidad para creer, en tener creencias. Es decir, a un bebé le das a elegir entre 2 cosas, entre 2 juguetitos o entre 2 caramelos o algo así, y elige uno y no el otro. Y dice Tom Regan, bueno, si elige uno y no el otro, es porque cree que uno es mejor que el otro. Es decir, hay una creencia ahí que subyace a ese acto de elegir entre 2 cosas. Es una creencia que en filosofía se llama no proposicional. Una proposición es una afirmación, es decir algo explícitamente. Si yo digo, por ejemplo, yo creo que las manzanas son mejores que las peras, ahí estoy expresando una proposición. Pero si simplemente elijo la manzana en vez de la pera, es porque creo, aunque no lo expreso, es decir, aunque no tengo una
proposición, creo que la manzana es mejor que la pera. Entonces los bebés tienen creencias no proposicionales. Eligen una cosa porque creen que es mejor que la otra. Y los animales, los mamíferos de 1 año o más de edad, también eligen una cosa sobre la otra. Y por tanto, pues tienen también lo mismo, creencias no proposicionales. Por eso eligen una cosa en vez de otra, porque creen que es mejor que la otra. Pero seguro que estáis pensando, oye, ¿y por qué de 1 año o más de edad? Cualquier animal, aunque sea pequeñito, va a elegir una cosa sobre otra. Y tenéis toda la razón. Tenéis toda la razón. Ahí Tom Regan se mete en un gran laberinto. ¿Y por qué se mete en ese laberinto? Porque dice, bueno, es que no hay otra manera. Hay que establecer una línea divisoria. ¿Y por qué mamíferos? También cualquier bicho por ahí elige una cosa sobre otra. Cualquier bicho, el más repugnante, el más pequeño, elige una cosa sobre otra. Tiene preferencias y por tanto tiene esas creencias no proposicionales. No sale de su laberinto Tom Regan, simplemente dice, es necesario establecer una línea divisoria. Y ahí establece una línea divisoria Tom Regan. Una línea divisoria muy arbitraria, poco convincente. Y aquí vamos a dejar este vídeo. En mitad de este laberinto y en el último vídeo sobre la serie de derechos animales vamos a buscar una salida. Y vamos a hablar también de las corridas de toros, de los festivales con animales, crueles con animales y de la experimentación con animales. Y vamos a dar una solución a este laberinto en que están metidos los filósofos. Si os ha gustado este vídeo, os invito a que deis al like y a que os suscribáis para que os sigan llegando las alertas de los nuevos vídeos sobre cuestiones éticas controvertidas que vamos a discutir.